Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os traigo un story time sobre mi experiencia como au pair. Si habéis visto los últimos vídeos que tengo en mi canal, ahí cuento un poco toda la experiencia, desde el vídeo de presentación hasta el vídeo de vuelta. Lo primero es porque tomé la decisión y fue porque yo me fui a Madrid a estudiar periodismo. Siempre había pensado que esa era la carrera de mi vida. Y cuando llegué allí me di cuenta de que no era así y lo dejé. Tenía muy metido en la cabeza que si no estudiabas una carrera no eras nadie. Entonces me agobié muchísimo porque no sabía qué más hacer, no sabía qué quería ser ni qué quería estudiar. Y no sé muy bien cómo, supongo que por internet encontré lo que era el ser au pair y que podía serlo en Estados Unidos. Y ahí vi mi oportunidad para cumplir mi sueño, que era vivir en Estados Unidos. Yo contacté con dos agencias, que la verdad es que ya no voy a decir nombres, pero creo que ya sabéis porque lo dije en los otros vídeos. En la primera de ellas no tuve muy buena experiencia porque lo que tú haces es crear tu perfil y esperar a que te contacten las familias, ¿no? Pero en esa agencia tardé como un mes casi en hablar con dos padres y lo vi bastante imposible. Entonces lo que hice fue buscar otra alternativa. Encontré una que era un poco más cara, pero ofrecía mejores condiciones también de seguros médicos y así. Hice una primera entrevista con ellos, luego hice una entrevista más personal y en inglés y me abrí mi perfil. Una vez abierto el perfil, yo creo que hablé con unas 10 familias en una semana, entonces era una gran diferencia. El proceso de selección es bastante fácil porque lo único que tienes que hacer es abrirte tu perfil, las familias te mandan un mensaje, tú les contestas si estás interesado y luego haces entrevistas con ellos o simplemente en un mensaje, en un primer contacto, pues ya descartas o no por el hecho de, pues no sé, dónde viven o cuántos hijos tienen o lo que te ofrecen y tal. Yo, eso, un par de semanas después encontré mi familia y esta familia era una de 3 hijos que vivía en Carolina del Norte, en un pueblo que se llamaba Fayetteville, y este pueblo era una base militar. Esta madre era médico, era ginecólogo en el ejército. Y bueno, yo, aunque como ya os comentaba en otros vídeos, mi sueño era vivir en California, tuve muchísimo feeling con ella y con los niños y me decidí. Esto creo que fue casi 7 u 8 meses antes de yo irme a Estados Unidos y la espera se me hizo eterna. El 17 de julio llegué a Estados Unidos. La verdad que el viaje fue bastante bonito porque estaba cumpliendo mi sueño, ¿no? Entonces lo viví muy intensamente. Lo que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp con todas las personas que volábamos desde Madrid a Nueva York ese mismo día. Nos juntaban a todos de Madrid, o sea, salió un vuelo también de Italia a Madrid y ya de Madrid se volaba a Nueva York, todos en un mismo avión. Me acuerdo que salía el avión a las 3 de la tarde y yo me comí mi último bocadillo de tortilla de patata. Me subí al avión, el viaje se me hizo realmente largo, nunca había hecho un viaje tan largo y la verdad es que estar en un avión, a mí me encanta personalmente los aviones, pero me agobié muchísimo porque no había internet, no había tele, entonces son 9 horas de vuelo de Madrid a Nueva York y fue horrible. Nos llevaron a todos a una universidad de Nueva York en la que estuvimos durante una semana. Fue una experiencia súper guay. Para mí fue una de las mejores experiencias del hecho de ser au pair, porque estás con un montón de alumnos de todo el mundo y empiezas realmente a vivir lo que es estar en Estados Unidos. Y la rutina era un poco, pues, llegabas, te levantabas, te preparabas, bajabas a desayunar y luego había clases. En estas clases pues te explicaban pues cómo cuidar a los niños, hicimos un curso de primeros auxilios. También nos llevaron de tour por Nueva York, fue un día entero y estuvo bastante guay porque si habéis estado en Nueva York o en Estados Unidos sabéis que es tal cual
como en las películas, y fue una experiencia increíble. Una semana después cada uno volaba a sus casas y yo pues cogí mi avión a Carolina del Norte. Ellos me fueron a buscar, era solo la madre y los 3 niños, era un niño de 7, un niño de 4 y una bebé que tenía solo 6 meses cuando yo llegué allí, y me fueron todos a buscar al aeropuerto con un cartel que ponía Pilar, bienvenida y tal, súper bonito. Y cuando llegamos a la casa flipé, la verdad, porque era la típica casa de película. Tenía yo mi propia habitación con un vestidor que podías caminar por dentro y dormir si querías. Y nada, estuvo bastante bien lo que fue la llegada. No tuve mucho jet lag, pero la verdad es que el hecho de cambiar de vida tan drásticamente me tenía tan llena de energía que un par de semanas después me dio todo el bajón, y fue ahí cuando yo quería estar en mi cuarto y descansar, porque además tener que cuidar sola de 3 niños es una tarea muy complicada, pero bueno, la verdad es que iba todo súper bien en la casa, excepto el niño mayor, que era bastante rebelde y un día se escapó de casa. Vino la madre un día en un descanso, desde la primera semana creo que fue, que estaba yo trabajando, y el niño estaba castigado sin la Game Boy o la Play o lo que tuviera, y cuando llegó la madre empezó a llorar pidiéndosela y tal. La madre le dijo que no, y cuando la madre se volvió al trabajo, cerró la puerta del garaje y se metió en el coche, el niño se escapó y desapareció. La madre se fue y me dejó a mí con todo el marrón. ¿Qué pasa? Que yo estaba con 3 niños, justo el mediano estaba malo y tenía una bebé. Entonces yo no me podía ir tal cual estaba a la calle. Y hablando con la madre por WhatsApp, porque claro, yo estaba súper preocupada, me dijo que esperara, que ella volvería, debía ser costumbre. Y ese fue uno de los primeros roces con el niño mayor, que la verdad que fue el motivo por el que me fui. Pero bueno, intentando sobrellevar esto, la verdad que la estancia fue increíble. La madre me cuidaba un montón, te compraba pues toda la comida, y una de las mejores cosas que viví en esa casa fue el poder ir a Disney Orlando. Fue un sueño, la verdad, fue un sueño que yo había tenido de siempre, y fue maravilloso. Estuvimos allí una semana, creo, los 4, los 3 niños, la madre y yo. Unos meses después, para finales de septiembre o así, el niño mayor tuvo otro ataque de histeria, y después de muchas faltas de respeto, de contestarme mal, de no hacerme ni caso, yo decidí irme de esa casa. ¿Por qué? No por el niño, porque yo tengo bastante paciencia, y que un niño, yo qué sé, se ponga rebelde, pues lo sé aguantar. El problema es que en esa situación, con esa casa por lo menos, y con la forma que él tenía de ser, lo que estaba haciendo era ponerse en peligro. Y ya no es tu primo o tu hermano, es un niño de otra persona y tú estás en otro país. Entonces ya llegas a un momento en el que te planteas tu propia seguridad, porque si le pasa algo a ese niño, a ti se te cae el pelo. Y yo lo hablé con la madre y decidí irme. La madre me comentó que en octubre tenía, no sé, algo del trabajo, doble turno o algo así, que no iba a poder cuidar a los niños, y yo me ofrecí a quedarme hasta octubre, pero con la condición de saber que yo me iría después. Bueno, pues creo que fueron 2 días después, yo recibí un email de la LCC. Una LCC es la chica que por zonas lleva un poco a cada grupo de au pairs y controla pues cómo están, qué tal las familias y tal. Y recibí un email de mi LCC diciéndome que tenía 3 días para irme de casa. ¿Qué pasa? Que yo me quedé un poco a cuadros, porque aparte de que hacía 2 días que había hablado con la madre para esperar un mes más, ni siquiera había sido la madre la que había venido a decirme que me echaba de casa. O sea, me enteré por un email y no sé, a partir de ahí la relación explotó. La madre me espiaba por las cámaras cuando ella estaba en el trabajo, hasta tal punto que un día fui al baño, la bebé estaba dormida y me empezó a hablar por WhatsApp en plan ¿qué hace mi hija sola? Y cosas así. Lo siguiente fue quitarme el coche, que obviamente es su coche y yo ahí no me meto, pero te jode un poco la vida en un sitio en el que es todo carretera. En Estados Unidos las distancias son enormes
y ya solo para ir al supermercado tenía que hacer como 10-15 minutos en coche. No había sitio al que pudiera ir yo andando. Entonces estuve encerrada en mi cuarto, literalmente. Cuando me llegó ese email yo me hice las maletas, y lo que pasa en estas situaciones cuando una familia te echa de casa es que tú te vas a la casa de la LCC de tu zona, pero justo en ese momento ella tenía a otra au pair en casa. Así que me tocó irme con una LCC a, creo, 1 o 2 horas de distancia. Vino ella a buscarme en coche, metí las maletas, no me despedí de la madre porque no quiso, o sea, me acompañó a la puerta pero no dijo absolutamente nada. Yo le dije que gracias y me fui. Durante toda esta semana, desde que a mí me llega el email hasta que yo me vuelvo a España, tú entras en un proceso de rematch, que es que tienes 1 semana o 2 semanas, ya no estoy muy segura, para encontrar otra familia. Entonces empiezas como al principio, te abren el perfil de la web, tú empiezas a hablar con familias, haces entrevistas por Skype y pues te decides. A mí se me juntaron varias cosas porque estaba la parte mala de esta experiencia, ¿no? El hecho de estar viviéndola a no sé cuántos 1000 kilómetros de tu casa completamente sola, y el hecho también de, como ya os comenté en otros vídeos, yo estuve durante muchos años en una relación bastante mala, y justo en ese momento parecía que era una época más lúcida y más tranquila, y todo eso se juntó de tal manera que yo decidí volverme a España y no elegir familia. Decisión de la que me arrepentí desde el día 1. Pero bueno, es lo que decidí y es lo que... La verdad que la semana en esta casa fue bastante buena porque ellos tenían un chico au pair de Brasil que era un encanto. El primer día ya me llevó con él de fiesta con sus amigos para que conociera gente. Los niños también eran súper cariñosos y súper buenos, y justo coincidió con mi cumpleaños, me compraron una tarta, me cantaron el cumpleaños feliz y de todo. Yo para mi cumple tenía un viaje reservado ya a Nueva York, era justo 2 días antes de mi billete de vuelta a España. Entonces lo que hice fue ir, volver, recoger mis cosas e irme. No volví jamás a tener contacto con la agencia, no volví jamás a tener contacto con la madre, y la verdad es que me dejó bastante mal sabor de boca, no por el hecho de haber vivido esa experiencia, porque tú vas a una casa de alguien desconocido y es a lo que te estás arriesgando. Hay experiencias muy malas de au pair, pero también hay experiencias muy buenas, entonces eso no se sabe hasta que llegas allí, sino por el hecho de cómo te trata la agencia, porque obviamente yo creo que se mueven por interés. Tú estás yendo a una casa de una familia que a lo mejor paga 60.000 o más dólares a esa agencia, entre pagos de inscripción, el sueldo de la au pair y muchas cosas más que están haciendo que ese programa funcione, ¿no? Entonces, como agencia, yo lo entiendo, van a amparar más a las familias. Pero ¿qué pasa? Que tú eres una chica de entre 18 y 26 años que dejas toda tu vida para irte a Estados Unidos y de repente te encuentras en la calle y te encuentras con que no hay nadie que te vaya a ayudar. Entonces es una sensación bastante frustrante, pero bueno, de todo se aprende. Yo estoy muy contenta de haberme ido a Estados Unidos, no me arrepiento para nada, a pesar de la experiencia. Es más, como ya os digo, me arrepiento de haberme vuelto. Yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, sea buena o sea mala, también depende del aguante que tú tengas como persona, pero sí, yo la recomiendo totalmente. Creo que se aprende muchísimo y que creces mucho como persona y que aprendes mucho a ser pues más independiente. Así que eso es todo, esa es mi experiencia como au pair, espero que os sirva de ayuda. La verdad que yo cuando estuve mirando para inscribirme me vi cientos y cientos de vídeos de au pairs, así que lo veía interesante, lo veía útil y espero que a vosotros también os lo parezca. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!